empezó para ustedes el sueño americano. Eso es todo. ¿Qué pasó? Ya puso la puerca, Chucho. La muñequita que le encargaste a los Reyes Magos ya va en camino a tu rancho. Lorena, esa es la voz del Indio Amaro. Tú no pariste un hombre. Lo que pariste fue un monstruo. ¡Hijo! ¿Las fotos las guardaste? Sí, están bien protegidas en el banco, tío. Oiga, ese escuincle es el hijo del Indio Amaro. No me quiero imaginar qué sería capaz de hacer ese maldito monstruo el día que descubra que Abelardo, pues no es su hijo. Chucho no tiene ni idea de los cuernotes que tiene pintados en la frente, mija. ¿Y sabes qué? Yo soy la peor madre de todas, porque nunca te conté nada de esto cuando estaba viva, mija. A mi Chucho no me da pena. Pero Abelardo sí, mija. No se lo vayas a decir nunca. Es mejor parar aquí. Mira, yo te juro que no me espero. Yo necesito seguir escuchando. Yo soy su hijo. ¿De dónde madre se Delmira sacó esa jalada? Es que no creo que sea el momento, ¿sí? Por favor. Ay, el verdadero padre de Abelardo era un peón del rancho. Y yo lo conocí ahí en el bar, el American Dream. Ay, me lo contó todo, mija. Mentira. Eso es una mentira. Mi jefe es una santa. Ella no se hubiera atrevido a engañar a mi papá con un embarazo. Eso no puede ser. Abelardo, escúchame. Cálmate, mi amor, hombre. ¿Cómo quieres que me calme, Vicenta? Si Edelmira me anda chingando la vida después de muerta. Ahora, yo estoy más seguro que nunca. Tu mamá se volvió loca. El cáncer la quemó el cerebro. No vuelvas a decir eso, ¿eh? ¡Dame! Su memoria me la va respetando, ¿oíste? Perdón. No quería reaccionar así. Perdón, sí. Hoy mismo voy a salir de la duda. Me voy a México. Y yo espero que mi mamá tenga cómo explicarme todo esto. Abelardo. Marcelo, necesito preguntarte algo. ¿Sabes algo de unas llamadas que tenía Manuel interferidas de Chucho Casares y el Indio Amaro? Manuel me contó que tenía intervenido el teléfono de don Chucho y que había logrado captar algunas llamadas con el Indio Amaro, pero nunca tuvo seguridad de lo que hablaba. No entiendo cómo pueden estar conectados ese desgraciado y mi suegra. ¿Qué no viste las noticias, Salvador? Tu suegro no niega que se comunicara con el capo del Indio Amaro, pero hablaba de paz, de negociaciones. Ahora no podemos distraernos de lo que es importante, chavita. Las cosas están muy jodidas con el Indio Amaro. Él solamente debe estar pensando en revancha después del operativo que le armaron. Y escúchame bien, en cualquier momento puede hacer un contraataque. ¿Y? Salvador Acero. Seguro que fue él. A ver, Larry, tú explícame cómo es que todo salió mal. El pinche gringo me jugó chueco. Teníamos un plan, estaba todo listo y nos cayeron encima. ¿Qué te digo? Pues yo quiero mi merca. Voy a traer al pinche gringo para que nos explique todo esto. Le di un chingo de lana para que aceitara la migra. Tengo unas ganas de matar a alguien. Mira, Larry, tienes todo lo que queda del día para traerme ese capo, ¿eh? Y más te vale que él sea el culpable, porque si no, el culpable para mí va a ser tú. ¡Órale, chineque! ¡Te fuiste, te fumates! ¡Vas! Dale. Patrón, a mí me late que el chaneque no está diciendo la verdad. ¡Madre! Por él la vas a seguir contando, ¿eh? Chamuco, no por mí, sino porque tuviste suerte.
porque mi paciencia ya se la acabaron todos ustedes. Yo a ti apenas te conozco. Así que si te la rifas, ni crees que vas a tener entierro, ¿eh? ¡Te salió el numerito! ¡Ganates! ¡Órale, levanten ¡órale! ¡Jucha y tu jucha con ustedes! Mira, a ver qué te parece. No me gusta la foto, pa. Tu sonrisa se ve falsa, el eslogan. Porque quiero, porque puedo, porque Chihuahua lo necesita. Suena autoritario. Deberías de hacer algo más familiar. Deberías de ser mi jefe de publicidad. Yo te voy a ayudar en todo lo que pueda siempre. Papá, escuché unas grabaciones en el laboratorio de Manuel. Eras tú hablando con el indio Amaro. ¿Y las grabaciones que yo tengo también son mentira o qué? Hey, si no te he vendido delante de todo el mundo, es porque no quiero destrozarle la vida a Salvador y a tu hija Lorena. O le pones punto final al negocio que tenés con el indio, o si no está peleando. Papá, le dije a mi esposo que no era tu voz, pero yo sí sé que era tu voz. El indio Amaro mató a Manuel. Es súper peligroso, papá. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Mira, jamás pondría en riesgo a nadie de mi familia. Acabo de dar unas declaraciones públicas al respecto y esas pláticas tenían otro propósito, por favor. Ay, va. No, espera. ¿Qué te pasa? ¡Consuelo! ¡Mamá! La niña se desmayó. Hija. ¿Qué cosa soy? Soy fea. ¿Acaso? ¿Por qué dice eso? Por supuesto que no. Usted es muy hermosa. La historia no puede volver a repetirse. Un embarazo de alto riesgo. Pero entonces tiene que estar en reposo los 7 meses que le quedan. Así es, señora. Puede desprenderse la placenta por la actividad física. No, entonces que no se diga más. Te quedas en esta casa y no te levantas ni para ir al baño, ¿me oíste? Tu salud y la de mi nieto son lo primero. Mire, doctor, yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo que ayudar a mi papá con su campaña, a mi esposo con... A ver, niña, ya deja de estar dando lata. Ya escuchaste al doctor. Tu papá ya tiene a David y hay un regimiento para su campaña. Tú ocúpate de cuidar a tu bebé. Prima, si quiere le avisa a Salvador. No le vayan a decir a Salvador, por favor. Se va a preocupar demasiado. Pero, hija, si es el padre, él tiene que saberlo. Ya escuchaste lo que dijo el médico. La vida de tu chamaco está en riesgo. Te suplico, abue. Salvador ya tiene muchísimos problemas con lo de su papá. Yo ya no quiero ser una pesadilla para mi esposo. Escucha, lo que le tiene que importar a tu marido es la vida de su hijo. Además, se va a tener que venir a vivir aquí, porque no pienso dejarte salir de esta casa, ¿me oíste? Ay, papá, no. Mi lugar está al lado de mi marido. Están convirtiendo esto en una tormenta. ¿Verdad, doctor? Dígales que me puedo ir a mi casa con mi esposo. Afuera está el chofer con mi guarura. Me van a llevar, no se preocupen. Voy a descansar allá, es lo mismo. Vamos a estar bien, papá. De ahora en adelante quiero que siempre haya media docena de hombres cuidando a mi hija.
Y además prepárense para recibir a mi hija y a su esposo, porque le voy a exigir a Salvador que se vengan a vivir aquí hasta que nazca mi nieto. Ahí está. Gringo come hamburguesas. Te llegó la hora de las explicaciones, cabrón. Relax, gringo. Te conviene hacer esto por las buenas. Larry, I was in jail. No entiendo. Ah, ¿no entiendes? Le valiste madres. Eso sí lo entiendes. Nos vamos a echar unas chimichangas, tú y yo, cabrón. Súbete. Súbalo, súbalo. Tranquilitos, tranquilitos. Pues Silva. Dígame, patrón. Quiero que vayan a ese pink bar del American Dream y le den un recado a la Vicenta Acero de mi parte, ¿eh? Hecho. El mensaje hay que entregarlo sin que... ¿Estamos? Claro que sí, patrón. Deje que el Roscas, Calimán y yo vayamos a meterle ese susto a la huerca de acero. Nel. En ustedes yo ya no confío, ¿eh? Y den gracias a Malverde que siguen vivos. Porque si estuviera vivo Don Teca, estarían 3 metros bajo tierra ustedes dos. Órale, cul. No quiero problemas ni de migras ni de militares. Les echan plomo y se regresan. Órale. Oiga, patrón, ¿y usted cómo sabe que la Vicenta va a estar ahí en el bar del Paso? Pues la única seguridad que tengo es que en ese lugar está la familia de Juan Pablo. Y si la huerca de acero arriesgó la vida para ese güey, es porque le tiene ley. Así que con este mensajito se van calzones. Ojalá. Hijos de su madre. Pues vine tan pronto como pude, ¿eh? La PG está revuelta por el asalto al rancho del cártel de Tijuana. Me imagino. ¿Qué pasó con los que agarramos en la Cueva del Diablo y te entregamos? ¿Ya sabemos para qué cártel trabajan? No, todavía no. Prefieren que los mates antes de soltar la sopa. Y claro, saben que estando fuera, pues les van a quitar el pellejo con un soplete. Por lo que vinimos, aquí está la información que me pediste sobre Salvador Acero. ¿Y el pasaporte? Allí hay una copia dentro. Muy bien. Con esta información vamos a llegar a la Coyote, te lo aseguro. ¿Quieres algo de tomar? Sí, una cerveza. No tiene nada que agradecer. Somos paisanos. Nos tenemos que echar la mano. Allá en nuestra tierra siempre se jode, hermano. Mire lo que nos hicieron esos narcos. Ahora tengo que buscar a mi familia en Dallas. Ni sé si pudieron cruzar la frontera después que me secuestraron. Pues seguramente sí, Panchito. Ya verás que pronto te reencuentras con ellos, así es que no te me chicopales, ¿eh? Oigan, es que pues a nosotras nadie nos está esperando y nos quedamos platicando y les queríamos... Que no te dé pena, Violeta. Le queríamos decir que sí. Pues que sí nos podemos quedar a chambear aquí. No, pues chula sí está. Pero no crean que esta chamba es más fácil que ir al campo todos los días, ¿eh? No, se escribe con 4 letras, pero se suda con todo el abecedario. Para que estemos claras, ¿seguras que quieren trabajar? Pues sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces van a empezar ya. Vamos, explícale, Rosario, por favor. Gracias. ¿Qué tanto le miras a la medallita, Chanta? ¿Le estás pidiendo otro milagro? Primero Abelardo se va como alma que lleva el diablo. Y ahora tú estás con cara de chango chillón. Pues es que dicen que cuando uno nace ya trae su destino escrito, ¿no? Pero yo no creo esas tiznaderas. ¿A poco esos migrantes escogieron sufrir este calvario? ¿A poco yo misma me puse la soga al cuello y decidí esta vida que me tocó vivir? Acá. A ver, respira, cálmate
Y tírame más líneas porque la neta no te entiendo nada, mija. A ver qué te traes. Siento que no he tenido ni un minuto en paz desde que nací. Extraño un chingo a mi jefecita. A mi tía Cruz, a la Pau, pues. Yo ya perdí todo lo que más quería y pues... creo que estoy a punto de perder a Abelardo. No digas babosadas, mija. Abelardo te ama. Ese vato nunca te va a dejar. Pobre Vicenta. Déjame abrazarte, mija, como si yo fuera tu jefecita. Que en paz descanse. Salvador. Rosario, ¿cómo estás el pie? ¿Te ves mucho mejor? Ya, mejor. Ya mañana me quito la venda. ¿Tú cómo estás? ¿Tu esposa cómo está? ¿Qué haces aquí, Salvador? Que no te había dicho clarito que no vinieras a este lugar. Que es peligroso para los dos, que te pudieron seguir y armarnos aquí un pedo. ¿Qué? Es un número gringo. Bueno. Salvador Acero, ¿qué tal? Te habla Daniel Phillips, agente de la Homeland Security. ¿Homeland Security? Mire, señor Phillips, yo creo que esto es una broma, un error. Yo no tengo ninguna bronca con la migra gringa. Soy un ciudadano mexicano con una visa americana y todo en orden. Además, esta es una línea privada. ¿Le puedo preguntar cómo consiguió mi número? Es Daniel el Poligrico. Lo del número es lo de menos. Aquí lo que importa es el tema que tenemos en común. Tu hermana, Vicenta Acero. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy